campo, te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en Class te acompañamos siempre. Class, estamos ahí, con vos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Esto es Mitos y Realidades del Campo Argentino, como ustedes lo saben, en vivo a través de la pantalla de Chacra Televisión. Y por supuesto pueden seguirnos a través de toda la plataforma de medios Chacra. Y es un gusto presentar a quien hoy nos está acompañando. Se trata del doctor Federico Santangelo. Él es el director de la consultora Agroideas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Karina, por la invitación. Al contrario, vamos a aprovechar a hacer, entre comillas, una puesta a punto por estos días del tema ganadero. Hacía un tiempo que no conversábamos. Y en primer lugar, tengo que preguntarte algo que es un perogrullo, pero que bien vale la pena ahondar sobre ello. ¿Qué impacto tiene hoy, ya concluida la etapa de la fuerte sequía, en la ganadería? La sequía complicó muchísimo al sector ganadero, no solo en los aspectos técnicos productivos en sí, que fue realmente una sequía muy fuerte y de mucha magnitud. En muchas zonas geográficas la sequía pegó muy fuerte, y esto afectó índices reproductivos, pesos al destete de los terneros, sino que complicó mucho el panorama económico, por decirlo, afectó mucho los precios. El productor se vio obligado a salir a vender terneros allá en febrero, marzo, normalmente lo hace a partir de marzo, abril, mayo. Salieron muchos terneros en febrero, marzo, salieron muchas vacas del campo, esto generó mucha oferta de golpe y planchó los precios. Repercutió mucho desde el aspecto de precios. Calculá que un ternero de invernada en septiembre, octubre del año pasado estaba más alto que el precio que estamos teniendo ahora. Entonces eso complicó, a su vez se llenaron muchísimo los feedlots, todos esos terneros, la mayoría fueron para el feedlot va destinado prácticamente al consumo interno, y esos terneros están empezando recién a salir ahora, volcando una gran oferta de hacienda en el mercado interno para faena, y esto está haciendo aplacar los precios. El precio del consumidor, dice un interesante informe que presentaste y te tuteo porque sos muy joven y hace mucho que nos conocemos, tengo que tutearte. El informe decía muy detalladamente que mientras el precio del consumidor sí sufre modificaciones, la devaluación, como otro factor independiente de la sequía, no hizo incrementar los precios al productor. Mira, a diferencia de lo que ocurre con los granos, en que una devaluación tiene un impacto inmediato y casi está de la misma magnitud que la devaluación, la soja, los granos, todo lo que es agricultura, en cuanto se devalúa, al día siguiente lo tenés reflejado en las pizarras, de esa prácticamente la misma magnitud. La ganadería, al ser un consumo destinado prácticamente al mercado interno, todos estas devaluaciones no impactan de lleno, y de hecho, con una devaluación del 50% en lo que va del año, el precio de la hacienda subió un 15%, un 12%, una cosa así, no subió mucho. Entonces, no impacta de la misma manera. Hemos hecho un análisis en este informe que presentamos en la consultora con otras devaluaciones. En las otras devaluaciones impacta en diversa medida, más a lo largo del tiempo, tarda más en llegar y no siempre llega en el 100%, pero solamente hasta ahora repercutió en un 11%. Si hoy tuviéramos que evaluar la situación de la ganadería en materia de precios en el mercado interno y en el mercado internacional, ¿cuál es esa evaluación? Hoy en el mercado interno está complicada. La situación de la ganadería está complicada porque estamos teniendo hace prácticamente 2 años similares precios. En los últimos 2 años subió un 22% la invernada y un 20% el gordo, con una suba de precios importante el mes pasado. Es decir, en 2 años prácticamente no ha tenido suba de precios. ¿Esto por qué? Porque cuando hubo el cambio de gobierno y con las expectativas justamente que reflejaba la nueva administración, tuvo una importante suba de precios allá en noviembre, diciembre del 2015, subió prácticamente un 30, un 40% el precio de la hacienda, pero después se planchó. La ganadería, a diferencia de cualquier otro bien en la economía, no va acompañando la inflación. La ganadería va a escalones y se plancha. Entonces pega el salto, se plancha, pega el salto y se plancha. Y ahora llevamos prácticamente 2 años y medio de un relativo planchazo de precios, en donde por eso
El 2016 fue un buen año para la ganadería, 2017 un año promedio, este es complicado, este está difícil. ¿Perspectivas considerando este vaivén del que das cuenta? Las perspectivas en el corto y mediano plazo son similares, no va a haber un aumento de precio por el hecho de lo que te decía recién, hay muchísima hacienda encerrada en los feedlots. Según datos, hay más de 2 millones de cabezas encerradas en estos momentos, hubo un fuerte ingreso en los feedlots en abril y en mayo, y estos van a salir en agosto, septiembre. Ahora bien, estacionalmente, normalmente el precio de la invernada sube en septiembre, octubre. Eso es, todos los años pasa lo mismo, se acaba la zafra de los terneros, entonces el precio de la invernada va a tener que subir. A estos costos de alimentación el feedlot se le va a complicar mucho, ya de por sí está complicado con estos niveles de alimentación. Hoy tenés esa relación de reposición gordo en 1,05, es un valor bueno para el feedlot, pero se están acabando los terneros de invernada. Cuando esta relación cambie, los feedlots se van a empezar a vaciar, no van a reponer tanto, y nosotros creemos que para fin de año, a más tardar principio del año que viene, va a pegar un salto, y un salto fuerte en el precio de la ganadería. ¿Y cómo está el consumo interno con esto? Porque tengo más abastecimiento en el mercado interno, después te voy a preguntar por la exportación, sé que los números dan cuenta, al menos las estadísticas dan cuenta de que ha crecido respecto del magro 3% que se exportaba en los últimos años, pero ¿cómo está el mercado interno? El mercado interno está abastecido, estamos casi en los 60 kilos, 58 kilos, que es el promedio que tiene Argentina. El precio de la carne está relativamente barata comparado contra otros productos. Si vos comparás el precio que da los valores del IPCBA, en el último año subió un 18% el precio de la carne al consumidor. Bueno, toma un poquito más con los precios, con la suba de junio estás en el 22, 23 y 40% en 2 años, con una inflación que hemos tenido en los últimos 2 años de más de, no sé, 60, 80%, la carne está corriendo casi a la mitad de lo que corren otros insumos, otros productos. Entonces está competitiva. Vos tenés la suba de las harinas, la suba de los aceites, de las mantecas, de las leches. Eso ha subido mucho más que el precio de la carne al consumidor. En contraposición tenés el precio del pollo. El gran sustituto de la carne vacuna es el precio del pollo. Y el precio del pollo sigue estando barato en términos de carne vacuna, y esto hace, por una parte, que el consumidor se vuelque al consumo de pollo. ¿Te podés quedar con nosotros un ratito más? Pero cómo no. Porque vamos a hacer una pausa aquí en este programa de mitos y realidades del campo argentino, y vamos a seguir hablando con el doctor Federico Santangelo. Ya volvemos. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Mainero MDD 100. Simple, cosecha a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Mainero MDD 100. El cabezal único en el mundo que cosecha éxitos en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia. Tenga produciendo en su campo el mejor equipo maicero. Revolución Simple Mainero. Siempre confiamos en que una nueva era productiva llegaría al campo argentino. Entonces, comenzamos a pensar una sembradora con un concepto totalmente nuevo. Y aquí está, la nueva Agrometal con sistema monotolva en sus 2 versiones, APX Air Planter y ADX Air Drill. ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Fly around across the endless night, learning how to live, riding through the back. You roll beneath the water, you were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to live without the quarters you give.
¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en Class te acompañamos siempre. Class, estamos ahí, con vos. Esto es Mitos y Realidades del Campo Argentino. Estamos conversando con el doctor Federico Santangelo, que es director de Agroideas, y ahora lo vamos a consultar por el mercado externo o el mercado internacional. Hoy, ¿qué porcentaje de la carne que se produce en la Argentina se está llevando el mercado internacional? Sabemos que más del 50% se lleva a China, eso está claro, pero ¿qué se lleva a cada destino y dónde hay un potencial más importante? Mira, hoy estamos por suerte empezando a recuperar participación en el mercado internacional. Las exportaciones han crecido prácticamente un 60% en el último año. Lo que pasa es que no nos olvidemos que venimos de un piso bajo, un piso bastante bajo. Estamos llegando a las 118.000 toneladas en los primeros 5 meses, esto representa el 14% de la producción, que en esos términos es bueno. Normalmente se calcula o se estima que vamos a llegar a las 400.000 toneladas, esto es valores del 2003-2004. Estaríamos recién alcanzando valores, estamos contentos porque crece un 60%, pero de un piso bajo. Como decías muy bien, China lleva hoy prácticamente todo el 50% de las exportaciones. Esto, a ver, por lo menos la tenemos a China y es una aspiradora hoy que te lleva, que todo lo que le vuelques te lo compra. Y lo bueno es que China en este momento te llevó la vaca, está bien, decís, no es las categorías de mayor valor, no son los de mayor valor agregado, pero por lo menos nos sostiene, hace de piso para las categorías, para los otros. Si no tuviéramos a China hoy, creo que el desplome de precios generalizado de la hacienda hubiera sido mayor. Entonces, las perspectivas son muy buenas. Con esta devaluación, hoy el precio del novillo en dólares es de los más competitivos en el Mercosur. Entonces, creemos que va a tener una participación, un nuevo vuelco para las exportaciones, para los distintos mercados. ¿Qué representa hoy la cuota 481? La cuota 481 es la cuota denominada feedlot. Tiene que ser animales engordados a feedlot durante 100 días. Esto está dado por la Unión Europea, a diferencia de la Hilton que la entrega a los gobiernos, a empresas, sí, pero se las da al importador. El importador hace el negocio directamente con las empresas. Son 12.000 toneladas por trimestre, pero digamos hay 6 países solamente que están habilitados: Estados Unidos y Canadá, Australia y Nueva Zelanda, y Argentina y Uruguay. Entonces vos tenés que salir a competir con otro del mundo por esas 12.000 toneladas trimestrales, y en un contexto en donde todavía tenés costos de alimentación muy altos, tener animales encerrados 100 días, si vos no tenés un contrato bien armado para la venta posterior de su novillo, es una ecuación complicada para el productor todavía. No está muy aceitado el negocio, lo están haciendo muchos frigoríficos per se que ya tienen. ¿Por qué? Porque el hecho que la cuota, al ser desparramada o ser distribuida trimestralmente, prácticamente todos los negocios se hacen en las primeras semanas. Entonces, si vos no entras en las primeras semanas y no tenés la cadena armadita para salir a vender ahí, después no sabés qué hacer. Y un animal con 100 días de corral de 450 kilos para volcar al mercado interno, perdiste toda la ecuación. En cuanto a la cuota Hilton, ¿se cumplirá este año o estaremos cerca después de mucho tiempo? La que cerró el 30 de junio estuvimos ahí, o prácticamente la cumplimos, que ya hacía casi 10 años que no la cumplíamos. Entonces esa es una gran noticia para el país. Creemos que este año, porque la cuota Hilton va de julio a junio, creemos que este año nuevamente la vamos a cumplir, más con con esta devaluación, esta competitividad que tiene el novillo argentino. Por otra parte, bueno, esto tiene que resultar, hoy todavía los precios no se están trasladando para el productor. Hoy la devaluación no se vio adecuada de precios hacia el engordador. Va a tener que trasladar la industria estos diferentes márgenes que está teniendo con el tema de la competitividad para que empiecen a producir y aparecer más novillos. Recordemos que prácticamente tenemos menos de la mitad de novillos que hace 10 años. En el 2008-2009 había 6 millones de novillos y tenemos menos de 3. Entonces el novillo pesado, que es la categoría de exportación,
prácticamente está en extinción. Si no le damos condiciones de rentabilidad adecuada, el productor no se va a ver incentivado para producirlo. ¿Y por qué? Pues tenés que tenerlo 6 meses más en el campo, de 6 meses a 1 año más, que con estas tasas de interés que te están cobrando el banco no tiene sentido tenerlo 1 año más caminando en el campo. Pregunto, en este programa decimos mito o realidad, y vos me responderás si es correcto o no. Mito o realidad, cuanto más exportemos al exterior, más caro va a ser el precio en el mercado interno. No, es un mito eso, te diría que es al revés, porque la exportación no te lleva todos los cortes que produce el animal. Es más, el corte que consumimos en el mercado interno y que no comen en el exterior es el asado. Entonces, prácticamente todo el 100% del parrillero, que se llama, del asado, del vacío y el matambre, de los novillos de exportación se vuelcan en el mercado externo. En el mercado interno, perdón. Como los cortes de exportación normalmente están caros y van para afuera, subvencionan el precio del asado. Entonces muchas veces encontramos asados a precio más barato de los que están en el mercado interno. El mejor negocio es tratar de vender cada corte en los mercados más caros, porque eso también podríamos hacerlo en el mercado interno si tuviéramos la distribución por cortes. El hecho de vender toda la media res en un mismo lugar te equipara los precios. Si nosotros logramos vender los cortes más caros en cada lugar, hay cortes que van quedando que los podés vender más baratos. Justamente uno de los temas abordados en la última reunión de la Mesa de Ganados y Carnes con la presencia del presidente Mauricio Macri fue el de avanzar con un antiguo proyecto que no logró prosperar por completo, que es el de modificar el corte por medias reses y la comercialización y llevarlo a los cortes, por cortes. ¿Lo ves viable? Sí, pero paso a paso, como decía el filósofo. A ver, todavía la industria no está adecuada. Calcula que tenemos más de 350 frigoríficos y hay muchos matarifes que operan dentro de los frigoríficos. Entonces, yo creo que hay que ir, está muy bien lo que se está haciendo en cuanto a la coordinación y a la identificación de los matarifes y la legalización, toda esa parte oscura que había en la comercialización. Es un proceso lento, difícil, tiene que seguir aceitándose. Hay mucha parte impositiva, porque hoy, por ejemplo, las cooperativas todavía no entraron en este esquema y la provincia cobra un 8% de ingresos brutos a los carniceros, o los frigoríficos que están anotados tienen que guardar, como no me sale bien la palabra, estos ingresos brutos. Entonces, es un proceso que va todo encadenado. En el largo plazo está muy bien el box beef, no es para este momento. Yo creo que hay que seguir trabajando en esta línea, mismo lo del remito electrónico de carnes que está por venir en el corto plazo. Hay un proceso antes, no hay que apurar las cosas porque si no se puede caer toda la estantería. Tipificación. Sabemos que en la Mesa de Ganados y Carnes están trabajando en este tema, que también es un proyecto de muchos años y que en verdad erradicaría esta problemática de lo que algunos han llamado, y suena raro para los que no siguen el tema del campo y para los que no lo tienen ya acuñado, el ternericidio. ¿Lo ves viable? ¿Qué opinas al respecto? Sí, yo creo que es una adecuación, el mundo va encaminado hacia nuevas tipificaciones, hoy se está tipificando todavía con lo que se plantaba la Junta en su momento. Yo creo que hay que ir a un proceso más de calidad que va a permitir también ajustar o mejorar la temática de precios. Cuando vos estás vendiendo por calidad, ahora vendés por terminación y por grado de conformación del animal y rendimiento. Si le podemos empezar a involucrar calidad, área de ojo de bife, grado de engrasamiento, lo veo muy viable y muy bien, pero como todo, es un proceso. Esto es un proceso que estamos muy retrasados, la historia argentina, la historia cárnica argentina, en todas estas nuevas viejas cosas que opera el mundo, y las tenemos que ir acomodando. Partíamos de una base muy mala en cuanto a términos de comercialización y la parte oscura por presencia de matarifes ocultos, matrículas prestadas. Estamos limpiando esa etapa. Entonces, una vez que esté limpia y bien, podemos seguir avanzando en las nuevas etapas. ¿Mito o realidad? Cuanto más chiquito es el animal, más blanda es la carne. Esa es una realidad. El animal, cuando el ternero está engordado y es un animal más joven, la carne es más tierna, es más blanda, pero no es más sabrosa.
diría que es casi insulsa. Cuando el animal va progresando en edad, tiene más edad, tiene mucho más sabor. Un animal, un novillito de 380, 420 kilos, no le podés dar contra el sabor de esa carne. Puede ser un poco más dura, pero para mí es la mejor categoría. El ternero livianito terminado en feedlot, a mí no me gusta, no tiene gusto a nada. Es una manteca, pero no tiene gusto a nada. Un buen novillito terminado a pasto con un poco de grano de 380, 420 es extraordinario. ¿Mito o realidad? La carne engordada feedlot no puede diferenciarse casi de la carne de cerdo. Tiene el mismo sabor, alimentación a grano. Eso pudo haber pasado antes, en los inicios, donde había otras dietas. Al principio sí había una similitud. Hoy ya están identificados. No creo que es un mito eso. ¿Hacemos una pausa? ¿Te quedás con nosotros un ratito más? ¿Cómo no? Enseguida regresamos con esto que es Mitos y Realidades en vivo por Chacra Televisión. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Fly around across the endless night, learning how to live, riding through the back. You roll beneath the water, you were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to breathe without the quarters you give. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Mainero MDD 100. Simple, cosecha a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Mainero MDD 100. El cabezal único en el mundo que cosecha éxitos en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia. Tenga produciendo en su campo el mejor equipo maicero. Revolución Simple Mainero. Siempre confiamos en que una nueva era productiva llegaría al campo argentino. Entonces, comenzamos a pensar una sembradora con un concepto totalmente nuevo. Y aquí está, la nueva Agrometal con sistema monotolva en sus dos versiones, APX Air Planter y ADX Air Drill. ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Fly around across the endless night, learning how to live, riding through the back. You roll beneath the water, you were still undiscovered, looking through the mirrors, learning how to breathe without the quarters you give. ¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en CLAS te acompañamos siempre. CLAS, estamos ahí, con vos.
Mitos y realidades del campo argentino. Hoy nos visita aquí en Chacra Televisión el doctor Federico Santangelo. Queremos agradecerle una vez más enormemente el que permanezca aquí con nosotros. Mito o realidad. La carne que le estamos comercializando a China, que es carne de vaca esencialmente, va a ese destino específicamente porque el modo de consumo es otro y no les importa consumir carne que es más dura, entre comillas. Sí, esa es una realidad. A ver, China te lleva carne de vaca, que es carne de manufactura, porque ellos lo cocinan todo en chop suey, ¿viste? Toda esa comida china va cortada en daditos. Entonces, es otro estilo que nosotros acá prácticamente esa carne no la consumimos, o va hamburguesa o va de otra manera. Rusia también te lleva ese estilo de vaca, que ellos lo usan como carne de industria, para hacer salchichones, para hacer embutidos, para industrializar la carne. Pregunto yo, y por favor corrígeme si los datos no son así, de acuerdo con algunas estadísticas que leí en los últimos días, el índice, producto de la sequía explicaban, el índice de faena de hembras ha crecido en este primer semestre y ya supera el 44%, encontrándose en un lugar delicado. Con ese panorama, más sumándole esto que estamos apuntando a crecer en materia de exportación, ¿hay que hacer un clic en materia de productividad, forma de producción, rendimiento? Dos cosas. Sí, la faena de hembras viene creciendo. Ya en el mes pasado tocó el 46%. Nosotros decimos que entre 43 y 45 es un proceso de estabilidad, el rodeo no cambia. Debajo del 43 es retención, por encima del 45 es liquidación. Es para tener en cuenta. Sí, Argentina tiene que hacer un clic en productividad, pero desde hace años. No podemos seguir teniendo el 60% de destete a nivel nacional, 60, 62, 63. Esos son niveles de productividad realmente muy malos. Tener cada 100 vacas 60, 63 terneros realmente es una ineficiencia absoluta y es lo que limita a Argentina en todos los demás eslabones, porque si no tenemos ese chasis para darle carne, que es el ternero, después no vamos a tener ni hembras para guardar, ni machos para faenar o meterles más kilos. Entonces es uno de los grandes problemas, y esto es histórico, es hace más de 50 años que Argentina viene con este indicador, que es clave mejorar, es importantísimo mejorar este índice reproductivo que va a permitir el despegue de Argentina en todo sentido, tanto en volumen de exportaciones y abastecer el mercado interno. Con este índice de productividad, el porcentaje de la faena de hembras del cual das cuenta, el crecimiento de la exportación, ¿cómo está el stock? El stock ha crecido muy poquito. Los datos, ahora Senasa dio unos datos a junio que daba baja. Los datos que yo tengo hacia fin de marzo, que es cuando se equiparaban todos los datos, es que había un crecimiento del 1%, no mucho más. Sí, recuperando el crecimiento de vacas y vaquillonas que teníamos casi hace 10 años atrás cuando se dio la problemática, con menor cantidad de novillitos y novillos. Es clave mejorar los índices de productividad. Si no mejoramos estos índices de productividad, no vamos a despegar. Entonces, ¿hoy qué pasa? Cuando el productor no tiene rentabilidad, cuando los números están acotados, como te decía al inicio, porque el precio no tiene que salir a vender más animales para poder cubrir sus costos, no solo los costos productivos, sino los costos de vida. Entonces sale a vender la categoría que le queda, que es las hembras. Entonces es un círculo. Cuando los procesos de rentabilidad bajan para el productor, aumenta la faena de hembras. Este aumento de la faena de hembras te da un aumento de carne en el corto plazo y parte va a ser aprovechado para la exportación. Quiero volver al mercado de la Unión Europea, porque en los últimos días se está hablando mucho de la posibilidad de finalmente, después de más de 20 años, lograr un acuerdo Unión Europea-Mercosur, aunque más no sea en términos políticos, para luego poder avanzar en lo económico. Y uno de los escollos es justamente el de la ganadería, porque lo ha dicho el propio presidente Macron, el presidente francés, teme que la carne argentino-brasileña, qué expresión, ¿no? Argentino-brasileña es el término que usó el presidente, invada el mercado europeo. ¿Cuál es tu visión? Sí, es tal cual. Te diría que la carne vacuna es la problemática por la cual no se firma el acuerdo Unión Europea-Mercosur. La carne europea o los europeos no son muy eficientes
para la producción de carne. Es más, de hecho, durante la época de la política agrícola común tenía muchísimos subsidios, uno tendiente a lograr el autoabastecimiento y segundo, a que el productor no migre a las ciudades. Esto sigue siendo con determinados incentivos directos al productor, hoy subsidio al productor, pero el productor francés es el que más se queja, es el más combativo en términos de protección hacia su farmer, hacia su productor que está en la campiña, porque ellos venden mucha carne también dentro de la Unión Europea. Entonces, evidentemente, si logramos unas mayores cuotas, un mayor acceso, no tienen forma de competir los europeos en términos de precio ni de calidad contra la carne argentina y la brasileña, que es otra calidad completamente distinta. Entonces sí, por eso se están tan a la defensiva para que no podamos firmar este acuerdo. Sería muy conveniente para la Argentina poder acceder a un mercado con mucho más cuota, con mucho más volumen exportado, un mercado de mucho más valor. ¿Cuál es el animal al que debemos apuntar? Siempre hay que tratar de apuntar a darle más kilos al animal. Yo hoy te diría, es una locura seguir faenando animales livianos, pero esto lo tiene que dar el mercado, no lo tiene que dar una reglamentación del gobierno, pues yo tampoco estoy muy de acuerdo con el peso mínimo de faena, entonces el mercado te tiene que liderar. Y hay que apuntar a un animal de 440, 430, 440, 450, de un año y medio de engorde, que tenés terneza, y tenés buen volumen de carne. Entonces ese era el viejo doble propósito que hablábamos 20 años atrás, ese animal que genéticamente lo tenemos, tenemos para poder producirlo, pero hay que meterle más kilos, porque seguimos teniendo esa terneza del animal con una calidad mejor y más kilos. Hay que meterle muchos kilos porque cuesta mucho, ya te digo, fabricar el chasis de un ternero. Una vaca a los 9 meses de gestación, que para después destetarlo para recién empezar a engordarlo y meterlo con pocos kilos. Entonces, para mí ese es el término, pero se tiene que dar solo por el mercado, no por regulaciones de gobierno, que si hoy encima tenés faenás por debajo de ese peso mínimo de faena, prácticamente el gobierno te lo saca, porque tenés una multa de más de 10.000 pesos y ese animal puede valer 12.000, descontarle la comida estás perdiéndolo. Cuando uno habla de la ganadería de leche y de su problemática, inmediatamente piensa en esquemas posibles. La lechería uruguaya, la neozelandesa, un modelo mixto, la lechería de Estados Unidos. Cuando hablamos de ganadería de carne, con lo particular que es la Argentina para ello, pensamos en Uruguay, pensamos en Paraguay, que ha progresado mucho en los últimos años. ¿Qué le falta a la Argentina para poder, independientemente de lo que vos puntualizabas, que el mercado siempre es importante porque el productor no es Cáritas, claramente está, digamos, y además está produciendo cuando en realidad con las tasas que hay hoy podría claramente poner el dinero en el negocio financiero? ¿Qué es lo que hace falta para poder hacer ese clic en materia de una mayor productividad? Esa parte es complicada. ¿Por qué? Porque el productor tiene que trabajar tranqueras adentro. Hay una cuestión cultural de años y es raro decirlo. Vos tenés productores de punta que trabajan muy bien, que sacan índices de destete de 85, 88, 90% de terneros, y tenés en otras zonas 50% de destete. Una vaca te pare cada 2 años. Entonces, y eso es difícil de determinar cuáles son los causales. Parte mucho por la idiosincrasia del productor. Ahora bien, también debemos tener en cuenta nosotros los profesionales, porque lo que falta ahí es adoptar la tecnología. La tecnología está disponible. Y tecnología estamos hablando de estacionar el servicio, hacer revisación de toros, sanidad, tacto. No estamos hablando de la NASA que hay que invertir, no, son cosas relativamente baratas y muchas veces los profesionales no determinamos los beneficios que tiene esa tecnología, entonces el productor lo ve todo como costo. Esto me sale tanto, vacunar me sale tanto, pero hay un plan sanitario, unas vacunas que pueden valer 15 pesos y te repercuten mucho en la ganancia y el productor no lo hace. Entonces, ¿por qué no lo hace? Ya te digo que hace 50 años muchos no se están sacando la cabeza o viendo por qué, pero hay que buscar alguna forma que el productor empiece a adoptar esa tecnología tendiente a incrementar la productividad. ¿Por qué? Porque cuando vos tenés precio de la hacienda, cuando el precio de la hacienda vale, te tapa todas las ineficiencias. Vos podés ser ineficiente produciendo, pero como te va a buen precio, te va bien. Ahora bien, cuando el precio no es bueno, si vos no sos eficiente, no sobrepasás la etapa. Entonces tenés que
mejorar la eficiencia tranqueras adentro para soportar los momentos en que el precio no es bueno, que es este. Y como vos no podés hacer nada con el precio, el productor es tomador de precios, no puede poner precio, lo único que tiene que hacer es trabajar tranqueras adentro y trabajar en forma eficiente, y es su trabajo. Entonces, la ganadería no te lleva todo con, que es lo que hablamos de la tecnología de procesos, esta famosa, que vos haciendo pocas cosas mejorás mucho la productividad. Ahora, si es porque no lo hace, porque no le sabemos transmitir los beneficios, o por qué motivo, y eso es para tratar con sociólogos, no sé con qué momento, pero ese es el gran problema que tiene la ganadería argentina. Hablando con un productor ganadero muy mayor, mucho mayor que nosotros, en un momento en que se debatía la posibilidad de establecer o de debatir un proyecto de ley de ganadería para promocionarla, decía, la soja nunca necesitó una ley que la promocionara, y la incorporación de la siembra directa de los cultivos transgénicos y la fuerza que adoptaron los cultivos, el maíz, la soja, es imparable. Es una cuestión de mentalidad. El productor ganadero tiene otra historia, pero eso también se podía modificar. Es así, es otra mentalidad, y convengamos también que el manejo de la ganadería es mucho más difícil también que la agricultura. Y más largo. Más largo, los ciclos son más largos y tenés que tener mucho más conocimientos. Hoy la agricultura, la soja es un paquete tecnológico. Exacto. Que muchas veces viene hasta financiado por las empresas. Tenés los canjes a semillas, tanto a cosecha de semillas, de herbicidas. Entonces, vos llamás al contratista, que también tenés esa nueva red de contratistas que saben operar, que vos no necesitas el capital maquinaria para poder sembrar. Sembrás, llamás al contratista, te siembra, le decís, pasame a buscar la semilla en tal lugar, el herbicida, sembrá tal variedad y lo terminás de pagar a cosecha. La ganadería implica mucho know-how, mucho conocimiento y estar encima de los animales. A ver, hoy con estos valores te diría que es más complicado, pero hasta el año pasado los procesos de recría intensivo, estos cuando vos destetabas el ternero y los ponías en pasturas con altas cargas, 6, 8 terneros por hectárea, suplementándolo, tenías márgenes de rentabilidad más o menos parecidos, pero claro, es mucho más difícil, tenés que estar todos los días, tenés que saber qué darle de comer, las cantidades de comer, que estar viendo, llamando para que te siembren o manejándola para sembrar o para hacer agricultura. Es más difícil la ganadería que la agricultura, pero bueno, también los márgenes de rentabilidad con una actividad relativamente más fácil, pero con mucho más riesgo también. Entonces, la agricultura tuvo rentabilidad, pero con mayor riesgo. La ganadería es más estable, pero tenés que conocer más. ¿Mito o realidad? Te dejamos tomar, te hacemos hablar mucho, no te damos el tiempo de poder tomar siquiera un vaso de agua. Nos planteamos lo siguiente, ¿es mito o realidad del campo argentino que ha crecido mucho el consumo de carne aviar y en menor medida de carne porcina solamente por una cuestión de precios? No, es una realidad. Es una realidad. A ver, si nosotros tomamos los datos que era de 1970, 1980, estabas con 80 kilos de carne vacuna y 10, 15 kilos de carne de pollo, y hoy estás con 60 y 45. Entonces el pollo ha sustituido muchísimo el precio de la carne vacuna y hoy el cerdo viene creciendo, estás en los 15 kilos. Entonces yo en esto sí no estoy de acuerdo con mucha gente que dice deberíamos consumir menos carne vacuna en Argentina y aprovechar otras carnes para poder exportar más. De eso hecho ya pasó. Le dimos 30 kilos de carne al pollo y hoy Argentina no exporta mucho más. No es cierto que si dejamos de comer en el mercado interno y lo reemplazamos por carne sustituto podemos exportar más. El problema de la carne vacuna es que es ineficiente y que produce poco. Argentina tendría que estar produciendo, hoy produce 2.800.000 toneladas, aproximadamente, tendría que estar produciendo 4 millones y medio. Entonces ahí sí podrías estar produciendo tranquilamente y exportando más de 1 millón de toneladas. No es esta falacia de dejemos de comer acá para para poder exportar. Menos mal que tenemos un consumo interno que nos sigue demandando la carne y nos permite seguir produciendo en estos momentos, que si no sería realmente complicado. ¿Y qué rol tiene en toda esta cadena la industria frigorífica? Y es un aspecto clave la industria, pero dentro de este análisis sistémico que hacemos de la cadena, es otro eslabón sumamente ineficiente y descompetitivo la industria frigorífica. A ver, hoy hay datos de 350 frigoríficos que están faenando,
en donde tenés 160 que son habilitados por SENASA, tienen distintos estándares sanitarios, es decir, vos tenés frigoríficos habilitados por SENASA que algunos de ellos te permiten exportar, son alrededor de 60. Los otros te permiten el tránsito federal para otras provincias. Después tenés frigoríficos habilitados para provinciales, que se llaman, los habilitan la provincia para comercializar carne dentro de la provincia, y después tenés mataderos municipales que te permiten faenar en para esa localidad. Ahora bien, todos esos frigoríficos compiten por una cosa que es por el animal, y todos tienen costos operativos distintos. Un matadero municipal tiene unos costos completamente distintos que un frigorífico de exportación, y eso empieza a generar competencias desleales en donde se traducen en ineficiencias y a la larga desvalorizan el producto primario, el animal, o aumentan el costo para el consumidor. Vos vas a un pueblo que mata en el matadero local y esa faena la pagan. Hasta hace poco, ahora porque el cuero no vale, o en un frigorífico importante que tenía escala, que tenía mucho volumen, al matarife le pagaban ese recupero por ese mismo animal. Entonces necesitamos tener una industria eficiente, mucho más competitiva, más concentrada, y esto sé que genera ruido, pero no podemos tener 350 frigoríficos, mataderos o todas estas cuestiones. Necesitaríamos tener unas 200 plantas, todos con un mínimo piso sanitario, que puedan competir y que pueda ser mucho más eficiente. Estás diluyendo los costos operativos con el volumen de faena. Y por otra parte, las cuestiones sanitarias. Tenés muchas plantas del interior que llamamos plantas, y soy generoso, en donde las condiciones higiénicas o que no tienen frío, la población que come de ahí realmente, la carne genera enfermedades. A ver, es un medio de cultivo importante para la transmisión de enfermedades, y muchas de esas plantas no tienen frío. Entonces son las dos cosas. Lo que pasa es que entras en un problema político también ahí. Hay muchos intendentes, generan la mano de obra para esa localidad, pero en el país no puede haber tanta cantidad de frigoríficos y esos mataderos que realmente complican mucho la ecuación. Que además generan un doble estándar a la hora de cualificar a los consumidores. Sí. El que puede comprar de un frigorífico del orden nacional, exportador, y el que puede comprar de uno comunal. Nosotros mismos ya no estamos poniendo, porque al consumidor europeo le damos una exigencia, y para nosotros mismos no tenemos que aguantar otras exigencias, ¿no? Es clarito, ni siquiera es doble, es múltiple estándar. Una cosa, un frigorífico SENASA, provincial, municipal, no, eso es otro de los grandes temas a tratar en el sector. Por eso hoy te decía, no podemos ir al box beef cuando todavía tenemos esta problemática para solucionar. Hacemos una pausa. ¿Cómo no? Cuando regresamos, Japón. Dale. Ya volvemos. Tarjeta Galicia Rural es tu crédito en el bolsillo, porque podés financiar insumos, bienes, servicios y todo lo que tu campo necesita con vencimientos según tu ciclo productivo. Hacete Galicia desde bancogalicia.com/rural. Banco Galicia, siempre junto al campo. Mainero MDD 100. Simple, cosecha a cualquier distancia entre surcos y en cualquier dirección. Mainero MDD 100. El cabezal único en el mundo que cosecha éxitos en Argentina, Estados Unidos, Canadá, Sudáfrica y Australia. Tenga produciendo en su campo el mejor equipo maicero. Revolución Simple Mainero. Siempre confiamos en que una nueva era productiva llegaría al campo argentino. Entonces, comenzamos a pensar una sembradora con un concepto totalmente nuevo. Y aquí está, la nueva Agrometal con sistema monotolva en sus dos versiones, APX Air Planter y ADX Air Drill. ¿Estás listo para dar el gran salto productivo? El momento es ahora. Señor productor, los medicamentos mal empleados en el ganado pueden afectar la calidad del producto, la salud de los consumidores y restar mercados. Para evitarlo, es muy importante consultar con su veterinario antes de administrar cualquier medicamento, respetar los periodos de carencia y no enviar el ganado a faena antes del plazo estipulado. Con la ganadería, ganamos todos. Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina. Fly around across the endless night, learning how to live, riding through the back. You rode beneath the water, you were still undiscovered.
¿Querés más rendimiento en tu campo? Te ayudamos a agrandar el equipo. Para crecer, actualizarte o empezar un nuevo negocio, en Class te acompañamos siempre. Class, estamos ahí, con vos. Cuando hablamos de Japón, Federico, y nos referimos a las carnes, enseguida pensamos en la raza Wagyu o en el sushi, que no tiene carne, ¿no? Que es carne de pescado. Sin embargo, la Argentina ha logrado abrir, después de una misión, sus colocaciones de carne al sur del paralelo 42, la que está libre de aftosa, sin vacunación, a ese mercado. ¿Qué representa Japón? Que es un mercado que paga caro, pero es muy exigente. Es el mercado más caro que existe en el mundo, justamente por su carne Wagyu, que para el que no está en el tema, es una raza especial que tienen los japoneses, de animales sumamente pesados, casi de arriba de 800 kilos, que viven prácticamente su vida en corrales y donde la carne es extremadamente gorda. Vos lo ves los bifes y tiene un marmoleado de grasa y un puntillado de grasa que realmente para nosotros es demasiado. Yo lo he probado en el exterior y realmente es pesadísimo y te lo cortan en finitos y te lo cocinan en una sartén, nada que ver con lo de acá. Sí es el mercado más caro, vale, no sé hoy cuánto, pero en su momento era más de $10 el kilo vivo, así que un animal de 800 kilos valía $8.000. Por suerte Argentina sí ha habilitado, se ha certificado el convenio sanitario con Japón y desde la Patagonia ya han enviado un primer envío, no sé, pocas cantidades. Bueno, vamos a ver qué pasa. Por un lado es otro gusto distinto de lo que quiere el consumidor japonés, entonces hay que ver el grado de aceptación que pueda llegar a tener la carne, y segundo que es desde la Patagonia, en donde los volúmenes, no vamos a tener grandes volúmenes para poder exportar. Pero bueno, es un dato bueno, está bueno abrir nuevos mercados y tener la posibilidad de vender hacia nuevos lugares y hacia y a mercados extremadamente caros. Federico, para concluir, si yo tengo que pedirte desde la consultora, ¿qué evaluación hacen respecto de lo que habrá de ser en el mediano y en el largo plazo la situación de la ganadería en la Argentina? ¿Qué perspectivas hay hoy? Mirá, lo que nosotros estamos recomendando a los productores que asesoramos o lo mismo a las administraciones que llevamos, en esta etapa, te diría, de este semestre que falta, es ajustemos bien los números, gastemos lo justo y necesario, seamos muy eficientes en nuestro tema de producir y gastemos lo justo. Pero lo que estamos viendo es que para fin de año, último trimestre o primero del trimestre del año que viene, realmente va a venir una suba importante del precio. 3 años así manteniendo el escalón ya no aguanta, y todas las distintas variables que se están armando nos indican que va a tener que haber una importante suba de precios. Y bueno, la expectativa es primero que no salga del negocio el productor, diría al contrario. Lo que estamos diciéndole nosotros, sobre todo en aquellos campos que son mixtos, que hoy es una muy buena oportunidad para ingresar en el negocio. A ver, los números son muy ajustados, pero para aquel productor que tenía soja o que tiene soja, 2 años atrás necesitaba prácticamente 4.000 kilos de soja para comprar una vaquillona preñada. Hoy necesitas 2.200 kilos de soja. 2 años atrás valían $1.100 una vaquillona preñada y vale $600. Entonces, obviamente la mayoría quiere entrar cuando el negocio está consolidado y las perspectivas son buenas, pero ahí ya es tarde. Ahí es tarde. Entonces hay que ingresar en los momentos en que la hacienda está barata, si no es muy difícil entrar en el negocio o potenciarlo. Entonces este es un buen momento porque la hacienda está bajo, tanto en términos de dólares como en términos de soja. Si quieren vender dólares o no, esa es una actitud. O el productor que tenga soja guardada, es buen momento para diversificar un poco su actividad o por lo menos para no achicarla. Hoy muchos están pensando en achicar para volver a la agricultura, que es lo que pasó 10 años atrás. Entonces, con otro modelo y con otras cuestiones. Hoy yo no veo, o no es necesario, hay que aguantar la ganadería porque va a pegar el saldo, y lo que te decía ahí al principio, tiene otros riesgos también. Si vos pones todos los huevos en la canasta agricultura, que te da mucha rentabilidad, si te toca una sequía como te tocó este verano, el impacto es fuertísimo. En la ganadería te compensa un poco
te balancea los riesgos y te da estabilidad a una empresa. Federico Santangelo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros en vivo en Chacra Televisión. No, muchas gracias a vos. Ha sido un verdadero gusto. Nos estuvo acompañando el doctor Federico Santangelo en esto que es Mitos y Realidades del Campo Argentino en vivo por Chacra Televisión. Gracias y hasta cualquier instante.